Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y a todos los seguidores de nuestras redes sociales de esta emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 7 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de contar nuevamente con nuestro segmento establecidos en el nuevo pacto. Este segmento lo dirige el pastor Julio Queriasco. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está hoy? Muy buenas tardes para todos, muy bien, gracias al Señor, listos ya para continuar pues con todo lo que el Señor nos ha permitido comprender y que sea pues de edificación al cuerpo de Cristo. Saludos a todos y esperamos que hayamos sido renovados en el espíritu de nuestra mente en estos días, y la oración que siempre hacemos, la oración apostólica, que el Señor pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender, para que podamos saber. Pablo dice, para que sepamos la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. En Corintios, Pablo dice, en la primera carta, capítulo 2, verso 12, Pablo dice, no hemos recibido el espíritu del mundo para estar en esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Y otra vez la palabra, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya somos herederos, no somos un pueblo a los cuales Dios les ha dado una promesa. Ahora somos hijos a los cuales Dios en Cristo les ha otorgado una herencia. Por el Espíritu podemos comprender, saber lo que ya Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha otorgado. Queremos cerrar en esta parte el tema cambio de sacerdocio y las razones por las cuales el sacerdocio fue cambiado. Y explicamos bastante el primer punto, donde hablamos, quedó allí plasmado. Los invito, si alguien no se pudo conectar en su momento, ahí está colgado en el muro de la página de la emisora, que la principal razón del cambio del sacerdocio era que el sacerdocio levítico no podía perfeccionar al hombre, era incapaz de perfeccionar. Y ahí quedó explicado. Número 2, quiero pasar al punto 2 porque hay más. Dice Hebreos 7:11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y dice, porque bajo él, o sea, bajo ese sacerdocio, el pueblo recibió la ley. Entonces, la razón número 2 de por qué fue necesario cambiar al sacerdocio es que bajo el sacerdocio levítico, el pueblo recibió la ley. Por lo tanto, este sacerdocio está asociado con la ley de Moisés. En cambio, que el sacerdocio de Melquisedec está asociado con Abraham, no con Moisés. Cuando nosotros vemos a Melquisedec aparecer en escena la primera vez, está en el libro de Génesis, en el capítulo 14, cuando dice que Moisés venía de la derrota de Kedorlaomer y unos reyes allí, eran 5 reyes, sus ejércitos, y Abraham con unos muchachos, dice, nacidos y criados en casa, 318 creo que dice la escritura, derrotaron a este ejército. Dice que le salió al encuentro Melquisedec, rey de paz, dice, y sacerdote de Dios, rey y sacerdote, y este Melquisedec obviamente es un tipo de Cristo. Entonces, el sacerdocio levítico está asociado con Moisés, pero el sacerdocio de Melquisedec está asociado con Abraham. Ahora, es importante entenderlo porque Jesús no es de la familia de Aarón, ni siquiera es de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de Judá y el texto lo dice en Hebreos 7, lo hemos leído, pero tenemos que volverlo a leer. El versículo 13 dice, aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Los que servían en el altar eran los levitas,
pero está hablando de que el orden de Melquisedec, de donde proviene Jesús, es de la tribu de Judá, es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es claro que la tribu de Judá, que es la tribu del linaje de Jesús, no tenía nada que ver con el sacerdocio arónico, el sacerdocio asociado con la ley de Moisés. Entonces no había ninguna compatibilidad entre uno y el otro. Por lo tanto, de acuerdo con el sacerdocio de Aarón y la ley de Moisés, Jesús nunca podría ser sacerdote. No calificaba, pues no era de la descendencia. Recordemos que allí lo decía, ahí lo dice el verso 16 de Hebreos 7, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús no calificaba nunca, porque había una ley, dice, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, que decía que los únicos que podían servir en el altar y ser sacerdotes eran los levitas. Entonces, tenemos que pensar un momento y detenernos. ¿Cómo es posible? Jesús nunca perteneció a la tribu de Leví, nunca fue del linaje de Aarón. Entonces era imposible porque no calificaba. Él no calificaba para ser sacerdote por una sencilla razón. No era de la descendencia. Si Jesús iba a ser sumo sacerdote, tenía que ser bajo otro orden. Y ese otro orden, lo dice claramente, era según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Entonces, ahí tenemos una razón de peso para comprender un poco más por qué se cambió el sacerdocio. Dice Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, y lo establece muy claro la Biblia, el libro de Hebreos, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Es tan claro cuando lo podemos comprender, porque si Jesús no calificaba, ¿cómo él va a ser sacerdote levítico? ¿Cómo él va a ser sacerdote arónico si la ley decía que tenía que ser de la descendencia? Yo siempre traté de imaginarme esto y en la imaginación yo digo, bueno, un día Jesús se apareció allá a los levitas y les dijo, mire, yo vengo a postularme para ser el sumo sacerdote. Y de pronto le pidieron la hoja de vida y le dijeron, bueno, Jesús, ¿usted qué hace? ¿Usted qué es? ¿Usted de dónde viene? Y de pronto el Señor les dijo, no, yo soy el Señor, Dios del cielo, Dios de la tierra. En mí fueron creadas todas las cosas. Yo soy el Hijo amado de Dios. Dios encapsuló un eterno propósito, lo hizo en mí. Yo los creé a todos ustedes. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Yo soy la luz, el pan, el agua, etcétera. Todo lo que sabemos, yo soy la vida verdadera. Este es mi currículo. Entonces yo quisiera saber si yo califico para ser sumo sacerdote. Y entonces allá le iban a decir, bueno, señor, el currículo está bien, pero necesitamos que nos enseñe la cédula, muéstrenos la cédula. Y el señor diría, pero la cédula sí, ¿usted de dónde es? Bueno, y sacó la cédula al señor, ¿no? Yo estoy hablando que yo estoy imaginando. Estoy especulando un poco acá, pero más o menos así podemos entender esto. Entonces, la cédula del Señor decía de la tribu de Judá. Y al decir de la tribu de Judá, inmediatamente quedaba descalificado. De pronto hubieran respondido algo como esto: Señor, está el currículum bueno, está tremendo, usted es el Señor, usted es Dios, usted es todo esto. Pero aquí dice que si no es de la tribu de Judá, no puede ser. Si no es de la tribu de Leví, perdón, no puede ser sumo sacerdote, no puede servir al altar. Entonces el Señor, como el Señor de todos nosotros, dijo, no, yo tengo que establecer un nuevo orden sacerdotal.
que no fuese según el orden de Aarón y que sí fuese según el orden de Melquisedec. Número 3, ¿por qué el sacerdocio fue cambiado? Porque el sacerdocio levítico terminaba con la muerte. Dice acá, y esto el verso 7, capítulo 7, 15, 16, leámoslo otra vez. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida destructible. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico, ellos morían. Sencillamente morían, y cuando morían pues tenían que poner a otro, y cuando morían colocaban a otro y otro y otro. En cambio que el sacerdocio de Melquisedec no está basado en el hombre, está basado en Cristo, en el poder de una vida indestructible. Alabado sea Dios. La declaración de Dios de que el Mesías pertenece a otro orden sacerdotal fue decretada por Dios mismo. Juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto lo conseguimos en el Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4, ya Dios había decretado y dice, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo no está basado en una ley o en una herencia familiar. No estaba constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino por Dios en el poder de una vida indestructible. Esto no se podía decir del sacerdocio arónico, pues ninguno de ellos tenía el poder de una vida indestructible. Ningún sacerdote del orden de Aarón, de la tribu de Leví, los levitas, tenían ese tipo de poder. Cada uno de ellos servía por un tiempo limitado. Présteme atención a esto. Los levitas servían por un tiempo limitado como sacerdote, pues estaban limitados a su propia vida útil. Mire lo que dice, acompáñeme, dice Números, capítulo 8, versos 24 y 25. Números 8, 24 y 25. Dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Entonces, para ellos servir al Señor tenían que esperar los 25 años. ¿Cuántos, si nosotros aplicáramos esto realmente hoy a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias? Porque yo he oído muchísimas congregaciones, muchísimos ministerios que cuando están arriba ahí en lo que se llama altar, ¿no? Porque eso ya es otra cosa. Para Dios el altar no es una plataforma de madera como era antes, pero no, en el altar, entonces están tocando, están cantando, entonces vamos a darle un aplauso a los levitas, y uno escucha eso sin el entendimiento de lo que estamos tratando de explicar acá. Entonces tendría entonces que hacerse una revisión bien, porque si son levitas, estas personas no podrían ministrar hasta que tuvieran 25 años. Porque si vamos a ir a la ley que gobernaba esta descendencia, aquí lo dice, después de 25 años, entonces es que pueden servir en el altar, pueden ejercer el ministerio. Pero dice algo más, cuando llegaban a los 50 años, entonces dice que la vida útil de servicio se acababa. Dice que nunca más podrían servir. Entonces, ahí quedaba fuera un poco de gente. Entonces, imagínense, el que ha servido a Dios por año y tiene pasión y entrega, cumplió 50 años, hay que bajarlo del altar. Nunca más puede servir a Dios porque su vida útil se ha cortado, porque dice que ya no lo puede ejercer más. Lo dice la Biblia. La ley del sacerdocio levítico del viejo pacto comenzaba a los 25 años y se retiraban a la edad de 50 años. Por lo tanto, su duración de vida útil se resumía a solo 25 años. En cambio, el sacerdocio en el nuevo pacto es el privilegio de los hijos de Dios y se ejerce ilimitadamente. Alabado sea el nombre del Señor. Este sacerdocio es eterno. Se ejerce desde un santuario celestial, no desde una plataforma terrenal. Todos los que estamos en Cristo, dice la Escritura, somos reyes y somos sacerdotes. No hay una limitante como lo había
en el antiguo pacto. Vamos a la número 4. Quiero avanzar. Porque el sacerdocio levítico nombraba a hombres débiles y con pecado. Esta es la cuarta razón. Vamos a leer Hebreos 7, 27, 28. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, el sumo sacerdote y los levitas no eran libres de pecado, aún ellos tenían que ofrendar diariamente por sus propios pecados. Los levitas no llegaron a ser sacerdotes por sus altas cualidades morales, ni por su capacidad intelectual, ni por sus estudios teológicos. Ellos no tenían una fe extraordinaria. Ellos obtenían ese derecho simplemente por pertenecer a la tribu de Leví. Era un sacerdocio por descendencia, según carne y sangre. Nosotros vamos a leer esto de una manera completa. Lo vamos a conseguir en Números, capítulo 18, del 1 al 7. No lo voy a leer porque me voy a extender mucho, pero ahí está explicado un poco más en Números 18, del 1 al 7, lo que acabamos de decir. Entonces, hay que comprender, el sacerdocio de Melquisedec no es por descendencia ni por linaje, sino fue constituido por Dios directamente. Por eso la Escritura no menciona nada de su descendencia, porque eso no era lo importante en este sacerdocio, ni el día de la muerte, ni el día del nacimiento. Hebreos 7, del 1 al 3, quiero leerlo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Número 5, porque el sacerdocio levítico sirvió desde un santuario terrenal. Y aquí podríamos hablar mucho, pero yo lo voy a sintetizar. El santuario terrenal, tanto el tabernáculo como el templo, era sencillamente un tipo, una sombra y una figura de las cosas celestiales. Era aquí que el sacerdocio arónico junto con los levitas servían en el ministerio. A veces sin entendimiento pasamos toda esa manera de servir y todo ese lenguaje y todo ese vocabulario y toda la liturgia y todo lo que los levitas hacían y toda la mística de la estructura del sacerdocio levítico hasta nuestros días sin entender la cruz del Calvario. Eso se hacía en un santuario terrenal, pero que, lo repito, era solo un modelo de figura, de tipo, de sombra, porque apuntaba a una realidad más grande, a una realidad eterna. En cambio, el Señor sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, sirve en el santuario verdadero, el celestial, hecho por él y no por el hombre. Prestemos atención. Hebreos 8, ya cuando Hebreos 7 nos explica el cambio de sacerdocio y nos explica las razones y nos explica por qué y nos dice que fue abrogado. Entonces, el capítulo 8 es contundente, el autor de la carta, y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, nadie puede leer la Biblia y leer que hay una palabra que dice que hay un punto principal y no detenerse. El punto principal de lo que viene diciendo, de lo que viene explicando, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, verso 2, y de aquel verdadero tabernáculo, dice que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, cuando uno, por ejemplo, dice, voy a construir un templo, voy a construirle la casa al Señor, voy a levantarle una casa al Señor, uno está diciendo algo que no tiene sentido, porque el Señor no necesita que nosotros le levantemos casa. Él ya levantó su casa y esa casa no es terrenal,
no es humana, no es física, no es de ladrillos, esa casa es celestial. Ahí dice el verdadero tabernáculo. La palabra verdadero en el original traduce genuino, auténtico, real. Entonces, si el Señor levantó el verdadero, el genuino, el auténtico, el real tabernáculo, entonces, ¿cuál era el que nosotros conocíamos? Era muy fácil de comprender. El autor de los Hebreos lo dice, el versículo 5 de Hebreos 8, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Ahí está claro. ¿Para qué servía? Para hacer una figura, una sombra, un tipo, un símbolo de las cosas celestiales. Ya no es un santuario terrenal, la casa de Dios. Ahora es un santuario celestial, donde Cristo mismo es el ministro de ese santuario, de ese verdadero santuario. Y Él, por supuesto, nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para que sirvamos en la misma altura y nivel donde Él sirve como ministro eterno, como el sumo sacerdote eterno. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La palabra advertir es la palabra se le giró instrucciones. A Moisés se le gira instrucciones para edificar un tabernáculo terrenal, pero a nosotros como iglesia, Dios ya ha girado instrucciones para que miremos el modelo de lo que ya Cristo edificó. Y Cristo no edificó algo terrenal, edificó algo celestial. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a edificar como cuerpo de Cristo, este tabernáculo celestial. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión. Nuestro sumo sacerdote no es terrenal, es celestial. Nuestro sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios, no es del orden de Aarón, no es levita, es del orden de Melquisedec. Nuestro sumo sacerdote es el Cristo eterno, y Él con su sangre, con su muerte, con su resurrección, edificó la iglesia. Ya eso es una obra consumada. Ahora nosotros tenemos que mirar lo eterno, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que aquí en lo temporal hagamos la obra que Dios nos ha llamado a hacer, pero no en una estructura terrenal, sino en una estructura celestial. No estamos aquí para construir ladrillos muertos, y no está mal construir un auditorio. Los auditorios son buenos, nos podemos congregar, hacer nuestra reunión como familia de la fe, etcétera. Eso está maravilloso, pero ya no estamos llamados a construir templos con ladrillos terrenales. Estamos llamados a edificar la iglesia con piedras vivas. Pedro lo dijo de esta manera, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Número 6, para ir terminando ya esta parte, porque el sacerdocio arónico se ejercía desde el hombre hacia Dios. Yo quiero explicar esto. Todo el sacerdocio levítico era algo terrenal y se ejercía, se conectaba al hombre hacia Dios, pero era desde la tierra hacia el cielo. Era el hombre desde su naturaleza adámica, sirviendo de puente entre el hombre y Dios. Este sacerdote tenía que presentar su propia ofrenda para luego presentarla del pueblo. Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer.
Dice Hebreos 7, 26, 27, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer el primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces está claro, en cambio, el sacerdocio de Melquisedec es todo lo contrario, es un sacerdocio desde Dios hacia el hombre, es de lo celestial a lo terrenal. En el orden de Melquisedec fue Dios quien dio la ofrenda de una vez y para siempre. Ya no era el sumo sacerdote dando ofrenda a Dios. Ahora Dios dice, aquí se va a intercambiar el asunto. Ahora yo les voy a dar la ofrenda y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una vez sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le espera. Hebreos 10:10. Es en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quise leer todos estos textos porque todos ratifican una y otra vez que la ofrenda se ofreció una sola vez y para siempre. La ofreció el Padre en su amado Hijo, que murió y resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, el sacerdocio levítico era de la tierra al cielo, el hombre desde su miseria, desde su pecado, donde tenía que ofrecer sacrificio por él mismo y después por lo del pueblo, era el puente, ¿no?, entre Dios y el hombre. Ahora en Cristo hay un nuevo orden sacerdotal que es totalmente diferente. Y nosotros, dice la Escritura, que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Nosotros somos ya no los pecadores perdonados, ya somos hijos justificados y hay una gran diferencia en eso. Como hijos justificados, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, entonces servimos como ministros del Señor, como reyes y sacerdotes, desde la óptica de lo celestial, de lo eterno, ahora hacia la tierra. Todo cambió. Y finalmente, el último punto, Hebreos 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora estamos en Cristo. Ahora, en el antiguo pacto, los sacerdotes llegaron a ser muchos. Ahora nosotros estamos en Cristo, el único sumo sacerdote por la eternidad. Nosotros estamos en él y por eso es lo importante de comprender qué significa que nosotros ahora estamos en Cristo. ¿Qué significa que ahora estamos en él? Que él es nuestro sumo sacerdote, que el orden del sacerdocio fue cambiado. Hebreos es contundente. Dice, quiero leerlo, el versículo 21, 22, verso 7. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, es una palabra clave allí.
si ya entendimos que el orden sacerdotal fue cambiado, si ya entendimos que no es por un linaje, por una descendencia, por una raza, por una tribu, sino que es el poder de una vida indestructible. Si ya entendimos entonces lo que dice el verso 18, Hebreos 7:18, que el sacerdocio levítico fue abrogado a causa de su debilidad y ineficacia, entonces dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, donde hay un mejor sacerdocio, donde hay un mejor ministerio, donde hay mejores promesas, dice Hebreos capítulo 6, donde nosotros podemos comprender la palabra fiador es garante, él es el que garantiza, él es el que responde por este nuevo orden que él mismo ha establecido. Entonces, queremos dejar hasta aquí la enseñanza. Ya ahí quedó un poco, ya bastante completa. Cerramos este punto, cerramos este espacio del cambio de sacerdocio y oramos para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, porque aunque suene muy espiritual operar bajo el viejo orden, no es posible agradar a Dios y seguir operando en algo que ya está abrogado y en algo donde Dios no está. Que Dios nos ayude para que una nueva generación de ministros competentes en nuevo pacto, sacerdotes según el orden de Melquisedec, sean los que traigan realmente la luz de Cristo a esta generación que tanto lo necesita. Un gran abrazo para todos. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.